quiero decir que antes de pasar al informe, yo me permití interrumpir la pregunta lanzada por Edgardo Moca para Paula y para No, Leandro. la pregunta no la interrumpiste. No, digo, interrumpir la respuesta, la llegada de la respuesta, porque creo que en verdad tenía que ver con estos grados de unidad y, bueno, diferencias eventualmente, pero de afinidades eventuales. Leandro Santoro, todo suya la palabra. La pregunta del profesor. Es lo mismo, ¿no? Como por donde quieras el profesor. Las agresiones. El colega soy ahora. Antes era el profesor. Claro, fue profesor mío, Moca. Pero, vuelve al marzo. Bueno. Adelante. Mira, en relación al diálogo político, por supuesto. Digamos, el MOJUPO, el Movimiento de Juventudes Políticas, hace falta. También creo que hace falta el debate institucional del conjunto de las fuerzas políticas en el Parlamento y afuera del Parlamento. O sea, nosotros como socialdemócratas y como alfonsinistas siempre bregamos por la convergencia democrática, por la concertación. La idea es nuclear no solamente a las fuerzas políticas o sociales que tienen representación funcional, sino también nuclear a las que representamos supuestamente el interés general, que somos los partidos políticos, porque tenemos experiencias del Consejo Económico y Social, donde se nuclean sindicatos, la patronal y los laburantes, digamos, ¿no es cierto?, mediados por el Estado. Pero lo que le hace falta a la Argentina verdaderamente, a nuestro criterio, es un ámbito más grande, más institucional, más orgánico, donde a la mesa de negociación se sienten los sindicatos, los representantes del capital, el Estado y el conjunto de las fuerzas políticas para poder acordar básicamente tres cosas: gasto público, salario y precio. Si nosotros no avanzamos en serio, digamos, en una concertación de esta naturaleza, va a ser muy difícil que podamos resolver el tema de la inflación. Así que, si yo creo como militante político y como socialdemócrata que hay que convocar a este tipo de diálogos, instancias de discusión, ¿cómo no voy a creer que hay que construir un espacio con los jóvenes, que seguramente además vamos a tener más afinidades, ¿no es cierto?, por proximidad generacional y además por experiencias militantes? O sea, tal vez a diferencia de nuestros mayores, yo a Paula no la conocía, pero sí conozco los compañeros de la cámpora de mi barrio y militan a la par nuestra, o sea, disputando espacios, claro, con las paredes, las pintadas, o sea, digamos, disputamos espacios, pero militan a la par nuestra. Entonces eso facilita mucho las cosas a la hora de poder discutir un proyecto de futuro, y ya quedaremos en conversación con Paula para ver qué se puede hacer. Paula. Sí, centralmente, digamos, yo creo que este gobierno ha demostrado que tiene voluntad de convocar a las diferentes fuerzas políticas, lo ha hecho durante estos 10 años, digamos, lo ha hecho incluso incorporando dentro de las fórmulas electorales a otros sectores, digamos, políticos del país, quizás con poca suerte, pero ha sido esa la intención. También yo creo que, digamos, se vienen discutiendo los temas que importan al país todo, convocando a los diferentes sectores, las cuestiones, digamos, que nombraba recién Leandro. Entiendo que, bueno, después definitivamente quien define el rumbo económico de un país es quien gobierna, digamos, y eso también es parte de la democracia, porque es quien ha sido elegido para eso, pero sí creo que se abre al diálogo. Y en relación a la confluencia de los espacios juveniles de la militancia, en determinadas cuestiones que nos convoquen a todos y que sean representativas de la militancia de todos, nosotros ahí, digamos, consideramos que eso se hace en la práctica política militante, ¿no? Y muchas veces donde encontramos alguna dificultad en este último tiempo es en algo que también hablábamos al principio y que creo que tiene que ver con el primer informe, que es que quizás hoy los espacios políticos, ¿no?, los partidos, las representaciones políticas que realmente están sustentadas en ideales, están un poco desfiguradas. Entonces, cuando nosotros quizás tenemos que emitir opinión y poder hacer una acción política de conjunto con otros sectores juveniles de otros espacios políticos, eso es complejo, ¿no? Si no hay una conformación previa de eso, una identidad, una coherencia, ¿no?, esos sectores puedan sostener en el tiempo, desde su práctica política, desde su discurso, una misma idea, a veces cuesta esa confluencia. De todas maneras, entendemos que es lo que hay que buscar y intentamos avanzar hacia ese lugar. Norita, y a cualquiera de ustedes, supongo que tienen preguntas para nuestros invitados, porque la idea es escucharlos. Sí, no, una pregunta a Leandro con respecto a lo que planteaba recién de esta posibilidad de un diálogo político amplio con los distintos sectores que conforman, digamos, el aparato económico, social, político de un país. Mi pregunta va a ¿cómo se instrumentaría esto? ¿Cómo hacer para hacer viable este diálogo sincero cuando vos ves que actualmente de parte del gobierno se está convocando un acuerdo voluntario de precios? Y una de las primeras advertencias que hace uno de los grandes supermercadistas es decir, bueno, miren que el tomate puede aumentar y esto genera toda una
digamos, una discusión con los productores, poniendo en evidencia, si se quiere, cuando esto se hace público, los intereses subalternos que hay en este acuerdo y cómo juegan estos intereses. Se ve, y en el caso del gobierno de Raúl Alfonsín creo que lo sufrió más que ningún otro, lo que fue la corrida de precios, el aumento injustificado de precios, promoviendo y digamos, teniendo como objetivo último el desgaste de un gobierno, más allá de las causas objetivas que pudiesen motivar eso. ¿Cómo se hace para garantizar esa gobernabilidad, ese diálogo sincero con sectores que especulan tanto y que evidentemente muchos de ellos están en contra directamente de determinado proyecto político? Juntándolo todos. Porque yo creo que el error consiste en creer que son las bilaterales las que resuelven los problemas. De hecho, yo creo que no es una política pública el acuerdo sectorial de precio. Al acuerdo sobre 190 productos es una oferta de un supermercado, eso no es una política pública. Acá lo que hace falta es equilibrar todas las variables, básicamente. O sea, gasto público, precios y salario. Juntar al conjunto de los actores alrededor de una misma mesa y empezar a construir una práctica que obviamente que en la Argentina estamos desacostumbrados, que es la del diálogo sincero y de cara a la sociedad. Y seguramente vamos a tener obstáculos, porque seguramente van a asistir muchos sectores que no van a hablar con toda la franqueza y con las cartas arriba de la mesa como se espera. Y solamente la política puede resolver eso, porque en definitiva lo que vos estás planteando es uno de los problemas claves de la democracia. O sea, ¿qué hacer cuando alguno de los actores que participa del juego democrático es desleal? Bueno, Alfonsín lo padeció muchísimo. De hecho, nosotros creíamos en su momento, y a la luz de los años y del tiempo recorrido estamos seguros de ello, defender los intereses populares, y en 1980, 1985, 86 tuvimos a la CGT como una de las principales corporaciones petardeando todos los proyectos populares que lleva adelante de estabilización y de crecimiento que lleva el gobierno de Alfonsín. Y sin embargo Alfonsín nunca dejó de creer en la convergencia y en el diálogo. De hecho, mucho tiempo después Ubaldini le termina pidiendo perdón. Lo que creo que se está asistiendo hoy en la Argentina es un debate particularizado y sectorializado, y eso es un error, porque en definitiva la búsqueda de consensos implica de alguna manera poner todas las cartas sobre la mesa y hacer participar a otros actores sin temor a que eso implique la licuación del propio poder. Yo creo que Cristina no se debilitaría si invita a otros actores a la mesa, creo que resultaría fortalecida, y de hecho lo intentó, porque si ustedes recuerdan, antes del conflicto con el campo, y de hecho en la campaña creo que del 2007, ella hablaba sobre la concertación y no utilizaba la frase concertación, creo que hablaba del acuerdo social, ¿no es cierto? Y hacía referencia a lo que se había intentado en los 70, ¿no? Y después el conflicto del campo lo terminó desarmando, o sea, bueno, se ve que en algún momento eso estuvo en la agenda del gobierno. Creo que es hora de retomarlo, porque como decías vos, el poder no democrático de las corporaciones es muy fuerte. Y la única manera de enfrentar a ese poder corporativo tan fuerte, digamos, un proyecto popular, es con la articulación del conjunto de las fuerzas políticas. Alfonsín, una de las cosas que decía en parte de estos informes, en la continuación de parte de estos informes que ustedes han editado, es que los problemas de la Argentina no se podían resolver desde un solo partido político, que se necesitaba la construcción de una fuerza y de un consenso superador y mayoritario, porque esa es la única manera de darle poder a la democracia. Y creo que hay que recorrer ese camino, hay que hacer el intento de recorrer ese camino aún a costa de que nos podamos tropezar con algún obstáculo en el trayecto. Ahora, Gualdini pidiéndole perdón a Alfonsín, Balbín despidiendo al viejo adversario que tenía un amigo, Paula Penaca, ¿en quién se puede confiar? Los jóvenes de la Cámpora, los jóvenes del Frente para la Victoria, digo, ¿cómo ven este paisaje que narraba Leandro? No, a ver, nosotros lo que consideramos es que realmente el proyecto que encarna hoy Cristina ha tenido y sigue teniendo, digamos, un posicionamiento abierto para escuchar a todos los sectores. Sí es cierto que, lo ha dicho también ella muchas veces, digamos, no hay una neutralidad, ¿no? Entonces, el posicionamiento político lo que marca es cuáles intereses vos querés defender. Y la realidad es que hoy creemos que la disputa más grande está puesta ahí, digamos, o gobiernan las corporaciones económicas, las corporaciones mediáticas, o gobierna la voluntad popular. Y en ese sentido entendemos que hay algunas veces que el Estado tiene que jugar un rol de mediador. Por ejemplo, en lo que Leandro considera que no es una política de Estado, nosotros entendemos que es la de precios cuidados, entendemos que hay una necesidad de intervención del Estado para enfrentarse a un sector que está mirando sus intereses particulares. Y en esta misma discusión de masa planteando la eliminación de las retenciones, incluso si nos remontamos hacia atrás en el 2008, la cuestión de la resolución 125 y el intento de ponerle retenciones a la soja y toda la disputa política que se da en ese marco, digamos, entendemos que es parte de esa misma discusión donde uno incorpora a los otros sectores
Nosotros incorpora a los otros sectores, incorpora a los otros actores, pero no es de la neutralidad, Claro, vamos, ¿no? Tomando posicionamiento político y entendiendo que hay algunas cosas donde el Estado interviene para cuidar, digo, además en este sentido es un pedazo de una política económica que implica un modelo productivo con inclusión social y que se va concatenando con otras medidas, pero nosotros estamos digamos, convencidos de que es una política pública y además creemos que tiene que tener un apoyo de la sociedad mucho más grande y que tiene que haber un involucramiento y una participación de la sociedad en que este interés particular de un sector que está quizás mirando su interés personal o su interés particular y no el de toda la sociedad, digamos, se haga efectiva, porque tenemos que es un paso importantísimo para poder seguir llevando adelante este proyecto. ¿Leandro? No, yo creo que hay que aumentar la capacidad de regulación del Estado y eso es empoderar algunas herramientas. Por ejemplo, para mí la discusión que está pendiente en la Argentina es sobre la tasa de inversión. La calidad y la cantidad de la inversión y la capacidad del Estado de poder orientar esa inversión. Si nosotros no discutimos eso, no vamos a discutir nunca el modelo productivo que va de la mano del modelo distributivo. Entonces acá, por ejemplo, tengo en la rutina la propuesta, ¿no? Modelo de crecimiento versus modelo de ajuste. La verdad, nosotros no estamos ni por uno ni por otro. Nosotros creemos en un modelo de desarrollo con inclusión social. Y la diferencia no solamente está dada por el crecimiento, sino por la capacidad de distribuir esos recursos. Y eso no es solamente a través de la intervención del Estado en cada uno de los procesos o en cada una de las situaciones que se pueden ir generando, sino en la capacidad de generar mayor capacidad de producir. A ver, vamos a plantearlo de esta manera. Lo que está en discusión en la Argentina es la capacidad de tener salarios de calidad. Lo que está en discusión en la Argentina es la capacidad de construir un aparato productivo que le sirva al conjunto de la sociedad. Y lo que está en discusión en la Argentina es cómo podemos construir un modelo de acumulación social, un régimen social de acumulación que le sirva a todos los sectores sin que el Estado tenga que intervenir permanentemente para lograr un piso básico de subsistencia. Porque entonces lo que nosotros estamos logrando no es un estado de bienestar, sino solamente es un estado de subsistencia. La gente hoy está mejor que en el 2001, pero comparado contra las expectativas y contra las potencialidades que tenemos como sociedad, estamos mucho peor. Sí, Leandro, y no hará falta una burguesía nacional del medio, digo, pensando en los proyectos de los dos, ¿no? Sin entrar en el debate de las juventudes políticas, diría yo que por lo menos quiero aclarar el punto de vista con el que yo hice el planteo, que de alguna manera quisiera que fuera tomado como una propuesta, esto de la acción común de las juventudes, no para el proyecto de país, porque me parece a mí que se pueden confundir planos distintos, y eso es lo que me parece que yo por lo menos quiero autoaclararme en este punto. Yo creo que si las juventudes políticas se reúnen para repudiar la represión, para controlar los precios en alguna barriada, para evitar que nos patoteen a la hora de cobrarnos en determinados supermercados, y 2 o 3 puntos más que no comprometen una filosofía política, eso es completamente válido y yo creo que es completamente posible, porque ese es el acuerdo, y esto también es Alfonsín. El Alfonsín del 83-85 es las reglas de juego y los valores compartidos, digamos. Ahí hay un campo en común que solamente deja fuera a los que quieren el shock y quieren la desestabilización. Esa me parece, y la presidenta en el último discurso público en la plaza dijo eso, habló de ese tipo de unidad, de todos los que quieren seguir viviendo en democracia contra los que no quieren seguir viviendo en democracia, y eso es muy paralelo y muy parecido a lo de Alfonsín en los 80. Ahora, después, cuando de lo que se trata de las cuestiones sustantivas, de qué hay que hacer con las retenciones o de qué hay que hacer con el Estado, puede obviamente haber un ejercicio de una práctica consultiva, de escuchar opiniones, pero ahí opera una cuestión que se llama la hegemonía, cuya fuente es la soberanía popular y la voluntad expresada en las elecciones, porque si no, digamos, a veces aparece la cuestión de la unidad y del diálogo, que yo creo comparto con Leandro, con mi colega, que esto tiene que ser así, se confunde eso con la idea de neutralizar la política. Estamos todos tan de acuerdo, claro. Conversamos tanto todos que los que mandan son los que tienen las llaves para mandar efectivamente, ¿no? Yo quería, Mariana, tenés una pregunta, quería una cosita para aclarar, para que no se escape este hilo. Leandro hablaba de, bueno, ustedes como socialdemócratas, también su alineamiento que desde el peronismo se ha hecho muchas veces. Yo hoy escuchaba las barbaridades que está haciendo Hollande, ¿no? Que en nombre de esa socialdemocracia beneficia a los patrones, ¿no? Con el acuerdo que se ha firmado. ¿Cómo se ven cada uno de ustedes en el mundo, en la región, la ubicación de los grupos que representan? Bueno, Europa tiene un problema global que va más allá de Francia, o sea, hay herramientas de política económica
política de la cual no disponen, ¿no es cierto? Macroeconómica, no pueden devaluar, o sea, es una situación muy particular. Está claro que cuando uno habla de socialdemocracia no se refiere a la forma de gestionar la democracia que tienen los países europeos, digamos. A lo que se refiere es a la capacidad de poder sintetizar el crecimiento con inclusión social respetando el Estado de Derecho. A ver, Estado de bienestar más Estado de Derecho, eso es lo que nosotros entendemos como construcción socialdemócrata. La capacidad de poder producir en la Argentina para poder redistribuir y para poder garantizar que ese crecimiento no sea solamente esporádico o solamente efímero, digamos, que ocupe un corto plazo, sino que se pueda sostener en el tiempo. Digamos, esa es la concepción nuestra, digamos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de socialdemocracia. Ahora, Leandro, para anclar un poquito esto que estás diciendo, en la región, por ejemplo, hay dos grandes bloques. Y desde afuera sabemos perfectamente que se están disputando, por un lado el bloque de la UNASUR y por el otro lado la Alianza del Pacífico, que es un reciclado del ALCA. ¿Ustedes cómo se posicionan frente a del lado latinoamericano, por supuesto. Bueno, todo es latinoamericano. Bueno. Está bien, te quiero decir, si me planteas lo del ALCA, ruso. Quiero que lo diga. O sea, pero a ver, la tradición del radicalismo es profundamente latinoamericana. La tradición del alfonsinismo mucho más aún, porque además Alfonsín, por ser contemporáneo a este tipo de conflictos, digamos, lo ha planteado muchísimo más. Está claro que nosotros coincidimos con que es necesario construir, digamos, un comercio, digamos, del sur fuerte, digamos, que potencie y que le permita a la región poder competir en el mundo. También está claro que hay que construir un modelo de desarrollo regional. Está claro que hay un montón de problemas, digamos, que la Argentina tiene que resolver, que no son exclusivos de la Argentina, son los conflictos que tienen las democracias contemporáneas. Ahora, nosotros como argentinos y como militantes políticos, lo que planteamos es que el modelo de crecimiento, así como está planteado, no le alcanza a la Argentina. Comparado contra la desaparición del Estado que sufrimos en los 90 es un avance enorme, pero comparado contra las potencialidades de la Argentina, la verdad que queda muy chico. Porque estamos viendo un estado de subsistencia. Lo que nosotros no hemos logrado hacer es construir una matriz económica productiva y distributiva que le permita a la gente poder desarrollar su proyecto personal, su proyecto de vida. Pero si vos agarrás y mirás las características de la estructura social de la Argentina, te dan ganas de llorar. Yo veía el informe, por ejemplo, que habían pasado ustedes ayer, creo, en relación a la capacidad de compra del salario mínimo en la Argentina. La verdad, a mí me da vergüenza el salario mínimo en la Argentina. Yo no sé cuántos pollos se puede comprar con el salario mínimo. Lo que te puedo asegurar es que no podés sobrevivir. O sea que si a vos te toca la mala suerte de vivir con el salario mínimo, seguramente la vas a pasar muy mal. Y eso te va a generar depresión, angustia. Entonces, no veo no veo la inteligencia de mostrar que en la Argentina un salario mínimo sirve para comprar más pollo que en el Perú o que en Bolivia. La verdad que eso es para asumirlo como un error. Digamos, y la verdad, me parece que hay cosas para hacer, porque la Argentina no tiene las potencialidades que tiene Bolivia o que tiene Paraguay, tiene muchísimas potencialidades más, por recursos humanos, por la ubicación, por el capital cultural, digamos, porque además a pesar de todo conserva un entramado productivo. Digamos, hay un montón de variables que están subaprovechadas en la Argentina, por eso nosotros hablamos de un modelo de desarrollo con inclusión social y nos definimos como socialdemócrata. Dejando de lado la cuestión de los pollos para evitar estas chicanas que serían injustas, Paula Penacal. No, a ver, yo creo que está claro que uno hace una comparación con de dónde venimos, digamos, ¿no? El compañero forma parte de un partido milenario, centenario por lo menos, y, digamos, si han tenido la experiencia de gobernar. Entonces, en ese marco es donde uno parte de algún lugar. Nosotros venimos de un proceso neoliberal que se ha instalado durante más de 30 años en nuestro país. Como decía Néstor, hablando mal y pronto tuvimos que salir del infierno, y lo que no se puede negar son algunas cuestiones que sí nos comparan con de dónde venimos. Por ejemplo, que en el 2002 el 10% más rico de la sociedad argentina, digamos, ganaba 40 veces más o tenía 40 veces más riqueza que el 10% más pobre, y hoy esa cifra se ha invertido y es de un 13%. Digamos, es una cosa que no tiene ningún tipo de vinculación con ese momento. Entonces, digo, nosotros tenemos que pensar para adelante y sin duda tenemos mucha conciencia de que falta mucho, pero lo que me parece que no se puede negar es que de un modelo económico basado en el capital financiero y donde nuestro único ingreso era a partir del exportar productos del agro, digamos, hemos pasado a un modelo productivo con inclusión social. ¿Y por qué con inclusión social? Porque las decisiones políticas se toman en función de eso. A ver, por ejemplo, no, pero explícame por qué productivo. Política de desarrollo, y porque generamos 6 millones de puestos de trabajo y tenemos paritarias todos los años. Generamos 6 millones de puestos de trabajo entre el 2003 y el 2007, porque fue contra la crisis del 2001. No, pero se generaron 6 millones de puestos de trabajo no contra la crisis del 2001, porque decime vos si después de la crisis del 2001, digamos, no hubiéramos podido tener un gobierno como tuvimos antes de la crisis del 2001 de la Alianza, porque y yo creo que definitivamente, y acá para no entrar en esta discusión, nosotros, por ejemplo, podemos pensar
en algunas políticas económicas del alfonsinismo con las que seguro vamos a coincidir. Sí. Por ejemplo, la política de desendeudamiento. Ahora, la política de desendeudamiento del alfonsinismo con la que nosotros podemos coincidir es la del primer año de gobierno del alfonsinismo. ¿Sí? Porque después, cuando uno gestione y tiene que llevar adelante un gobierno, empiezan las presiones, las disputas con las grandes corporaciones. Digo, y ahí es donde sostener eso, definitivamente, si uno lo compara con de dónde venimos, estamos mejor. Si uno lo compara con donde podríamos estar, porque es cierto, y todos coincidimos en que la Argentina tiene muchísima potencialidad, digamos, uno podría aspirar a más. Ahora, en el medio existen obstáculos, existen intereses contrapuestos, y yo creo que cuando uno gobierna yendo en contra de esos intereses, es un poco más cuesta arriba. Si los gobiernos empiezan con determinadas aspiraciones, pero después, digamos, construyen escenarios de mayor nivel de acuerdo con esos sectores, digamos, es más accesible quizás el desarrollo del mismo. Digo, yo creo que ahí es donde nosotros no podemos negar que la Argentina hoy sea un modelo productivo con inclusión social, digamos. Mariana Moyano. No, yo quería retomar las dos cosas, me parece que están absolutamente vinculadas. Un poco la propuesta que hizo Moca, esta reunión, digamos, para determinadas cosas de algunos espacios políticos de las juventudes. Y me parece que en los años, en los primeros 80, después del 83, esa experiencia de la que tuve la suerte de participar, era muy chiquita, pero estaba ahí. Y era muy sencillo estar en esos lugares, porque los que teníamos 13, 14, 15 años en ese momento, podíamos estar ahí porque el malo a la vista tenía uniforme, ¿no? Entonces era como muy claramente ubicable dónde uno se iba a poner, era una cosa muy binaria, la discusión, el principio de esa democracia, los malos tenían uniforme. Pensemos que recién ahora estamos hablando de la complicidad civil, en fin, era como una cosa más sencilla de ubicar. Y relacionaba eso con algo que a mí siempre me quedó grabado, y es que en la última entrevista que yo le hice a Alfonsín, le pregunté de qué se arrepentía, y lejos de decirme lo que yo esperaba, lo que contestó era que él hubiera querido subir las retenciones a determinados productos agropecuarios. Yo me quedé helada básicamente porque no entendí de qué me estaba hablando. O sea, ¿cómo era para un gobierno tan importante las retenciones? Dije, ¿cómo? Con todo el desastre que tuvo que padecer, ¿cómo me va a decir eso? Y me parece que tiene que ver con que ahora quizás esta discusión se da y no hay una cosa tan fácil de decir dónde me pongo, porque los malos a la vista hoy no están tan a la vista. Es todo mucho más complejo, no hay una cara, no hay un uniforme, es todo mucho más complejo. ¿Quiénes forman los precios? ¿Quiénes hacen? De hecho, es tan complejo que todavía hoy tenemos que seguir discutiendo que en el 89 hubo un golpe económico. Todavía. Entonces, me parece que aparece como una discusión en la que seguramente las cosas que dice Leandro de lo que falta por hacer debe tener un 80% de razón, y en lo que explica Paula de por qué no se puede debe tener un 80% de razón, pero me parece que hay una cosa ahí que falta, un tercero en esta discusión, que es ese malo, digamos, frente al cual muchas cosas no habría este nivel de desacuerdo, porque ese malo está escondido muchas veces. Y uno da la pelea por mostrarlo, pero quiero decir, lo que ayer decía Rulo de la Torre, que nos explicaba acá respecto de qué es un monopolio, un oligopolio, le agarrás la cuestión cerealera, la trasladás a los medios de comunicación y es lo mismo, lo trasladás al sistema financiero y es lo mismo, o sea, es una Argentina que está con malos que han hecho de la concentración del poder y del ocultamiento de esa cara toda su historia. Sí, hay estrellas invitadas del exterior también, pero Leandro, Santoro. Bueno, a ver, en principio, digamos, creo que una cosa, quiero retomar un poco lo que decía la compañera. Está claro que en la Argentina se intentó, después del 2003, creo que inclusive antes, porque la verdad, para ser honor a la verdad, el primero que revierte y que saca a la Argentina de la crisis fue Labaña, con Duhalde. ¿Por qué? Porque las retenciones es una política pública de él, porque toma la decisión también de generar políticas sociales de cobertura, porque hay reformas estructurales en la modificación del tipo de cambio, hay reformas estructurales que se comienzan a dar en ese momento histórico. ¿Y sabe por qué? Porque la derecha había tomado nota que no había más margen para aplicar un ajuste genocida como el que se había aplicado hasta ese momento. No le servía ni siquiera al capital. Entonces es mentira que podía haber un gobierno neoliberal después de la crisis del 2001. La crisis social había sido tan profunda que hasta la derecha asume esa responsabilidad de tener que nivelar un poco las cargas del ajuste. Uno, dos. Evidentemente hubo un proceso de crecimiento de empleo, de construcción de empleo, de crecimiento económico. También es cierto que veníamos de una situación donde había una enorme capacidad ociosa y los salarios habían depreciado mucho. Tres.
La diferencia entre el gobierno de Alfonsín y lo que estamos viviendo ahora es que a nosotros nos tocó gobernar con déficit, pero con un déficit gigante. Las tasas internacionales estaban por las nubes, los precios de los productos que la Argentina exportaba al mundo estaban por el piso, la situación política era extremadamente compleja, mucho más de lo que es hoy. El cuadro macroeconómico, la verdad que era terrible porque la carga de la deuda externa verdaderamente era complicada. El contexto regional, donde había dictaduras alineadas con los Estados Unidos, hacían o dificultaban la construcción de una agenda de desarrollo económico para el gobierno de Alfonsín, con lo cual creo que no es comparable. Y por último, el tema de el gobierno fallido de la Alianza. Yo creo que en el gobierno fallido de la Alianza se vieron operar varios factores. Está claro que no hubo la decisión política de devaluar, está claro que no hubo la decisión política de romper contra los poderes económicos, está claro que no hubo ni siquiera la claridad conceptual de hacia dónde había que llevar la Argentina. Pero recordemos que en el gobierno de la Alianza había también un montón de compañeros que hoy integran el gobierno nacional. O sea, no es que fue un problema solamente de los radicales que llevamos el país a la crisis. Un montón de funcionarios de este gobierno acompañaron también, porque el sentido común de la época, y ahí es donde nos derrota el menemismo, decía que no se podía gobernar, que había que administrar la Argentina, que era muy difícil generar grandes transformaciones. Y ese sentido común no fue, digamos, la modificación de ese sentido común no fue patrimonio del kirchnerismo haberlo superado, sino fue patrimonio del conjunto de la ciudadanía que logró superarlo sobre la base de los muertos de la Plaza de Mayo, sobre la base de 20% de desocupación, sobre la base de un genocidio social enorme, y es a partir de esa experiencia traumática que el resto de las fuerzas políticas repensamos nuestro programa y repensamos nuestra propuesta para la Argentina. A ver, yo por supuesto iba a dar un corte, pero Paula Penaca se va a convertir en una chica de San Isidro en vez de Flores, ¿sí? Así que contestar y vamos a seguir hablando de esto. No, a ver, para mí hay alguna cuestión. Está claro que siempre el contexto condiciona y Leandro está haciendo un relato del contexto del gobierno de Alfonsín, el contexto de la Alianza, y nosotros tenemos el propio, digamos. Y sin duda que hay continuidades porque podría hablarse de una cierta de una idea de clase política, digamos. Yo creo que lo importante es quién conduce los procesos políticos, ¿no? Y si bien hay un montón de personas que han compartido, que hoy son parte del gobierno del kirchnerismo y que lo fueron en la Alianza, me parece que lo central es que hay una decisión. Hoy hay una decisión política distinta y yo creo que sobre eso no hay ninguna duda, digamos. Y de hecho en el informe anterior aparecía como un caso que lo podemos tomar para ejemplo de esto, en la cuestión del megacanje. Ahí está claro, vos pensás una política de desendeudamiento para hacer negocios y profundizar el endeudamiento de un país, o la pensás como se hizo con el canje de la deuda durante el gobierno del kirchnerismo para generar, vamos, independencia económica, soberanía política, deslindarte de los organismos de crédito internacional y además usar ese dinero para construir la inclusión social que nuestro proyecto construye, destinando esos fondos a políticas como la asignación universal por hijo. Entonces digo, sin duda hay contextos que condicionan. Ahora, las decisiones políticas son las que orientan los proyectos.